y nos presentamos. Yo, Caroline. Él, Mephibosheth. ¿Mandé? Sí, me volvió a repetir, Mephibosheth. M-E-P-H-I-B-O-S-E-T. ¿Ustedes no se ya habían escuchado ese nombre? Yo nunca jamás. Así que le pregunté, ¿y de dónde viene? Y él me dijo, ¿mi nombre? De un tío abuelo, un tal Víctor. Y entonces, es que no se lo debo a su nombre, sino a su muerte. Ah. Y me quedé así con mi cara de what, y él entendió o supuso que me interesaba. Y entonces me empezó a contar la historia de su nombre, o mejor dicho, la de su abuelo, José María Padilla, o sea que nada que ver, pero primo del susodicho Víctor. Y les va la historia. Vivían durante la revolución esos dos hombres, Víctor y José María. Uno murió de una bala perdida cuando apenas se asomaba para fuera de su casa. El otro, quien tuvo a bien de reemplazarlo al cuidado de las Gutiérrez, madre y hermanas del difunto. El otro esquivó 3 veces la muerte antes de llegar a Villa Escusa, donde lo esperaban precisamente las Gutiérrez. Estaba en México, donde se curaba difícilmente de un mal de amores, ese mal pequeño burgués, cuando de pronto le llegó la noticia vía telegrama de la muerte de su primo. Eran el uno para el otro como hermanos. Entonces ese golpe lo compuso. De golpe se sintió bien, ya curado de su mal de amores, y enseguida emprendió el viaje para Villa Escusa, ese pueblito del norte, donde por ser 1915 era totalmente inconcebible dejar solas a unas mujeres excelsas entre villistas furibundos y lúbricos. En aquel entonces han de saber que el tren, ya les hablamos varias veces del tren, funcionaba. Lento, pero sí llegaba a su meta. Claro, como los viajes duraban y duraban varios días, el tren se paraba en todas las estaciones. José María tomó el primer tren que iba hacia el norte. Primera parada, ¡oh!, la hubieran visto sentada sobre una banca de la estación, una rubia seductora. Ya estaba curado. Él bajó en cuanto pudo para seducirla. En ese instante, tras él, tronó el vagón en donde iba. Esa fue la primera vez que se salvó. Claro que la explosión dio varias estampidas en todas las direcciones, tanto por parte de los viajeros de la villa, como por parte de los convencionalistas que estaban escondidos en los cerros aledaños y se tiraron sobre los viajeros. José María Padilla logró esconderse en una milpa alta, pero de pronto lo avistó un jinete rabioso que le dijo: ven pa' acá, pinche Carranchán. Y el otro de defenderse: yo no soy Carranchán, yo no soy Carranchán. Ni siquiera sabía de quién se trataba, apenas estaba al tanto de la revolución, él con sus males de amores, ¿no? Por suerte, milagro, entre el jinete y él, de pronto, un calzonudo que iba con la 44 izada, cual si quisiera disparar, así que el jinete le vació la munición completa de sus pistolas, 11 balas en total. Fue la segunda vez que se salvó el José María Padilla, abuelo del que me contaba su historia. La explosión del tren se debía precisamente a los convencionalistas. Querían robarse el vagón de la tesorería. En eso habían fallado. Bueno, mataron a uno que otro, no más para hacerse respetar. Pero eso sí, tomaron a rehenes para poder intercambiarlos por prisioneros. Y les pidieron que se presentaran. Entre ellos iba nuestro José María Padilla. Cuando le tocó el turno de dar su nombre, quien lo escuchó se persignó: Ave María Purísima.
Y a unos indios que estaban a su lado, agárrenlo muy bien, y se fue corriendo para avisarle a un cabo. De regreso con el cabo, empezaron a llover las órdenes. Ustedes llévenlo a una celda de la alcaldía. Tuve a avisar al general. Y usted, gran hijo de puta, aproveche sus últimas horas de vida, que a la mañana lo fusilamos. Esas últimas palabras iban dirigidas al abuelo del Mefiboset. No entendía nada. Pero una vez en la celda, bueno, mejor dicho, en camino hacia la celda, camino hacia la alcaldía, comprendió que tenía el mismo nombre que un desgraciado sanguinario cuyos asesinatos esperaban ser vengados. El otro, José María Padilla, tenía 30 años más, pero también el mismo nombre, un nombre homónimo, así que por más que el joven intentaba decir, no soy yo, por favor, están equivocados, no puedes... Los demás lo callaban hasta con puñetazos para que por fin se le acabaran las ganas de opinar y contradecir. Y una vez en la celda le confirmaron que sí, al día siguiente lo llevarían al paredón. Y entonces, ¿cuál era su última voluntad, su último deseo? Él pensó que ya no quería saber nada de nada y dijo, bueno, la mejor cosa para eso es una botella que me traigan tequila. Y se lo tomó hasta la última gota. Ya medio borracho, pues le valió gorro. Morir al día siguiente o años después daba lo mismo. Pero no solamente no lo despertaron a las 5 de la mañana, sino que durmió su noche completa y hasta más, y cuando despertó ya bien avanzada la mañana con una jaqueca de esas espantosas. Sentía golpes en la cabeza y de pronto vio un hombre, el general, al que habían avisado. Había llegado para reconocer al asesino Padilla frente a ese joven. Había venido por nada y el otro seguía libre, pero no por eso tenía la culpa el joven, y lo liberó. Y esa fue la tercera vez que se salvó el abuelo del que me contaba su historia. Finalmente llegó sano y salvo a Villa Escusa, donde lo daban por muerto. Estaban convencidos de que pues figuraba entre los cuerpos irreconocibles de la explosión. Claro que el tren no llegaba hasta Villa Escusa, entonces había tenido que caminar desde la estación hasta Villa Escusa, y en camino había estado pensando y había decidido que ninguno de sus sucesores sufriría lo que él por tener un nombre tan plebeyo. José María Padilla, tan fácil encontrar a otro. No. Finalmente llegó el momento. Pues sí, el momento de buscar un nombre para su primogénito. Se le ocurrió recurrir a la Biblia. La abrió y la hojeó, página tras página, fijándose en cada nombre que venía. Cuando de pronto encontró ese nombre que el otro me dijo grotesco, ridículo, de Mefiboset, pero a él, al abuelo, se le hizo divino. Y lo escogió para dárselo a su hijo, mi padre, que me lo heredó. Pues al que había encontrado, había acabado su historia, pero de pronto me di cuenta de que seguía hablando en voz baja, como para sí mismo. Yo presté atención y ¿saben lo que escuché? Ahora solo espero la hora de mi venganza, el nacimiento de mi hijo. Pero pues ya había callado, nos despedimos, mucho gusto, y cada quien nos fuimos por nuestro lado. Y a nosotros también nos llegó el momento de despedirnos. Después de este momento sabroso para nosotros, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, queridos invitados. No nos queda más que darles las gracias por su presencia y desearles buen provecho. A todos ustedes. Gracias.